Chan, ya estamos grabando. Ok, buenas noches. Vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a concluir el tema de funciones convexas y funciones cóncavas. Ajá. La clase pasada vimos que si tenemos una función que es derivable en un intervalo i, entonces esa f es convexa si y solo si su función derivada es una función estrictamente creciente. Ajá. Y para probar ese resultado necesitamos de dos lemas, a los cuales les llamamos, por simplicidad, el lema 1 y el lema 2. El lema 2 se probó completo, ahí no hubo ningún problema. Pero el lema 1 se enunció, se interpretó geométricamente, pero no se demostró. Hoy la primera parte de esta clase es demostrar el lema 1. Vamos a probar el lema 1. Lo probamos, necesitamos introducir algunas cositas, pero no va a ser complicado. Introducir las cosas con cuidado, la prueba no va a ser complicada. Ajá. Y después, ¿qué sigue? Después sigue estudiar las funciones cóncavas. Pero lo que vamos a hacer para estudiar las funciones cóncavas es introducir un lema que va a jugar el papel. Bueno, yo me lo imagino de esta manera, cada quien se puede imaginar los lemas como quiere, es como una maquinita. Ajá. Este lema es una maquinita que transforma teoremas de funciones convexas, lo metes en la maquinita, el lema, y los transforma en teoremas de funciones cóncavas. Y entonces ese resultado nos va a permitir obtener resultados de funciones cóncavas a partir de los resultados que vimos de funciones convexas. Ese lemita va a ser fundamental para no tener que, digamos, repetir los lemas correspondientes a funciones cóncavas. Lema 1 para funciones cóncavas. Lema 2 para funciones cóncavas. No. Con ese lemita que vamos a ver, cualquier teorema de funciones convexas se va a transformar en un teorema de funciones cóncavas. Y eso va a estar muy padre. Muy padre, es muy simple la prueba, es un resultado muy simple que uno lo ve y dice, pues, está bien, o sea, está bonito, tiene interpretación geométrica, pero es muy potente y es fácil de probar. Tiene interpretación geométrica y nos va a ser muy útil, ¿ok? Entonces, ese es el plan, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y si alcanza el tiempo, me gustaría comentar un ejercicio de la tarea. Uno que habla del punto fijo, el teorema, la propiedad del punto fijo, porque ha habido muchas dudas. Creo que el sábado uno de los ayudantes lo vio y vi tantito de la clase y lo hizo muy bien, pero me gustaría de todas formas volverlo a comentar. O sea, quien vio ese problema en ayudantía lo hizo muy bonito, muy bien. Me gusta cómo lo explico, pero me gustaría volverlo a ver, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar recordando algunas cosas. Bueno, si tienen dudas del examen, si hay algo que me quieran comentar respecto al examen, díganme ahorita, ¿va? O al final de la clase, como ustedes quieran, ¿va? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué tenemos? Vamos a recordar la definición de función convexa y función cóncava. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a considerar una función, definir un intervalo y subconjunto de R en R y un intervalo. Así hemos trabajado este tipo de teoría, ¿no? Esta teoría. Inciso A, decimos que f es convexa en el intervalo i, sí, solo sí, ¿qué pasa? Para cualesquiera dos puntos, a y b, que pertenecen en i, con a menor que b, y para cualquier punto x que esté en el intervalo abierto a, b, debe de suceder lo siguiente. F de b, fíjense en la primera desigualdad. Ajá. F de b menos f de a, entre b menos a, por x menos a, más f de a, debe de ser mayor que f de x. Y esa desigualdad es la mismita que la que está abajito luego, que es f de b menos f de a entre b menos a por x menos b. Vean la sutileza de que en vez de a es b, más f de b, eso es mayor a f de x. La clase pasada se comentó que estos dos números son iguales, los que están del lado izquierdo en ambas desigualdades, que son iguales. O sea, ya que fijas a x, esos dos números son iguales. Hoy lo vamos a probar. Hoy vamos a hacer la prueba que es muy simple, es meramente algebraica, pero nos va a ser útil para lo que vamos a hacer hoy. Hoy sí nos va a ser muy útil esta observación, ¿no? Eso es ser convexa. ¿Y ser cóncava qué es? Ser cóncava, pues es algo muy parecido. Que para cualesquiera dos puntos en el intervalo, con a menor que b, y tú tomas un punto en medio de a y b, o sea, para cualquier x en el abierto a, b, se tiene que
f de b menos f de a entre b menos a por x menos a más f de a es menor que f de x. O lo que es lo mismo, la misma desigualdad, f de b menos f de a entre b menos a por x menos b, más f de b es menor que f de x. Lo del lado izquierdo de ambas desigualdades, repito, es el mismo número. Ajá. Y ahorita vamos a probar eso, ¿ok? Geométricamente, ¿cómo se ven las funciones convexas y las funciones cóncavas? Ya hicimos la discusión geométrica, geométricamente qué nos dice la definición, pero bueno, aquí están dos dibujitos que ilustran la definición. Aquí está. La convexidad, ¿qué quiere decir? La convexidad, ¿qué nos dice? Que la recta secante, el pedazo de recta secante que pasa por A, f de A y B, f de B, queda por encima de la gráfica de la F. Eso es ser convexa. Y aquí está un dibujito, ¿no? Que ilustra lo que está pasando, ¿no? Y ser cóncava es como lo contrario, por decirlo de alguna manera. El segmento de recta secante que pasa por A, f de A y B, f de B, ese segmento queda por debajo de la gráfica de la función f. ¿Ok? Esa es la definición de convexidad, de concavidad, la interpretación geométrica, todo esto ya se hizo, pero bueno, lo quise comentar nuevamente. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita es probar esa identidad que comenté aquí arribita. Que estos dos números, los que están a la izquierda de las desigualdades, son efectivamente iguales, ¿ok? Si hay alguna duda, díganme, por favor. Para que no se queden con dudas, díganme todo, ¿va? Bueno, pues vamos a empezar. Eso simplemente fue un recordatorio. Entonces, observación. Para cualesquiera puntos, para cualquier punto X en el abierto a coma B, estos dos números que aparecen a la derecha son iguales. Ya que fijas en la variable X, ya que tenemos un punto X en el A, B, pues esas cosas son números. Ajá. Entonces vamos a ver que estos dos números efectivamente son iguales. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar a hacer la prueba. Demostración. Pues vamos a tomar lo que está del lado izquierdo de la igualdad. ¿Ok? Déjenme checar el chat rápidamente. A ver. Parcial, modelo, todos sacaron 0. No van a sacar 0. No, les va a ir bien. Hará un ejemplo. A ver, permítanme tantito, déjenme ver el chat. Profe, hará un ejemplo ¿de qué? ¿De una convexa? ¿De todo esto, digamos, de toda esta teoría? Sí se van a hacer, pero en la parte aplicada. O sea, la siguiente clase ahorita es como todo lo teórico, los teoremas, y mañana empezamos con las aplicaciones de la derivada. Optimización, esbozo de la gráfica, y justo en esbozo de la gráfica, ahí tenemos que encontrar los intervalos que son de concavidad y de convexidad, como también sus aplicaciones de la concavidad y convexidad. Por ejemplo, con la convexidad se pueden probar muchas desigualdades. No sé si han escuchado de la desigualdad de Helder o la desigualdad de Minkowski. Esas desigualdades se pueden probar con cálculo 2. Esas desigualdades, de hecho, son de análisis 1. Pero con la herramienta que ya tenemos, podríamos probar esa desigualdad si queremos en la siguiente clase. Lo podríamos probar. No es complicada, no crean que es una desigualdad muy difícil. Tiene su truco, eso sí, porque así ese tipo de desigualdades son, a lo mejor no hay mucha parte geométrica, no hay como una interpretación geométrica bonita, pero y lo que tienen más es que hay que hacer truquitos algebraicos. ¿Ah? Pero con la teoría que tenemos se podría probar algo de esa magnitud. ¿Ok? Pero la siguiente clase, ¿va? Mañana. Bueno, eso es lo siguiente. Ahorita acabamos la teoría. Bueno, demostración. Vamos a agarrarnos del lado izquierdo de la igualdad. ¿Va? Entonces, ¿qué tenemos? F de B menos F de A entre B menos A por X menos A más F de A. Vamos a sumarle un 0. Donde aparece X menos A, vamos a sumar un 0, que va a ser menos B más B. Entonces, esto se convierte en F de B menos F de A entre B menos A por X, y aquí sumamos el 0, más F de A. Ahora vamos a agrupar las cosas. Déjenme cerrar, ahí está. Vamos a agrupar de la siguiente manera, así. ¿Ok? Y distribuimos el producto. F de B menos F de A entre B menos A. Lo distribuimos en los dos sumandos que están en paréntesis azul. ¿Qué nos queda? Nos termina quedando que eso es igual a F de B menos F de A entre
B menos A por X menos B, y eso está bien, porque ¿a qué queremos llegar? Al otro lado de la igualdad que está arriba, ¿no? Entonces ya apareció X menos B, eso está bien. Más F de B menos F de A entre B menos A por B menos A más F de A. ¿Ok? Distribuimos el producto sobre la suma, nos quedan estos tres sumandos, esos tres grandes sumandos, y el sumando del medio, observen que B menos A aparece tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a cancelar a B menos A entre B menos A. ¿Qué más? Bueno, pues esto es F de B menos F de A entre B menos A por X menos B más F de B menos F de A más F de A. Perfecto. Nos queda menos F de A más F de A. ¿Qué pasa? Pues se cancela y nos termina quedando, se cancela este con este, menos F de A con F de A. ¿Y qué nos queda? Nos termina quedando que esto es igual a F de B menos F de A entre B menos A por X menos B más F de B. Eso está bien. ¿Por qué? Porque, ¿cómo llegamos a eso? A partir de lo que estoy marcando en un recuadro verde. F de B menos F de A entre B menos A por X menos A más F de A resultó ser igual a F de B menos F de A entre B menos A por X menos B más F de B. Conclusión, pues esos dos valores son el mismo. Si está bien, ¿hay alguna duda? Si hay dudas, díganme, por favor. Y esto justifica lo que decía arriba. Voy a subir nuevamente. ¿Eh? Si hay dudas, me dicen. Esto que decía de que las desigualdades que aparecen en los cuadros rojos, claro, o sea, me fijo en un cuadro rojo, por ejemplo, en el de arriba. Esas dos desigualdades que aparecen dentro de ese cuadro rojo son la misma. ¿Por qué? Porque lo del lado izquierdo es el mismo número, realmente. Es lo que acabamos de probar. Lo que está del lado derecho, pues claro que es igual, es f de x. El lado derecho, lo que aparece en el lado derecho de ambas desigualdades es el mismo valor, f de x, f de x. ¿Ok? Bueno. Voy a bajar y voy a leer el chat. A ver, vamos a ver. ¿Puede repetir lo que estaba en paréntesis azul, por favor? Claro que sí. Vamos a repetirlo. La cosa está de la siguiente manera. ¿Qué hicimos? Fíjate en el primer recuadro verde, que es donde empezó la prueba. Y ahí aparece x menos a. Ahí sumamos un 0, que fue x menos b más b. Sumamos un 0, que es menos b más b, y nos quedó esto que voy a marcar en subrayar de rojo. Ahí está. Ahora, ¿después qué hacemos? Pues esto que está en azul, los dos paréntesis que están en azul, están siendo multiplicados por f de b menos f de a entre b menos a. ¿Qué se hizo? Pues distribuimos el producto. El producto, que es f de b menos f entre b menos a, lo distribuimos sobre la suma, que es x menos b más x menos a. ¿Y qué nos termina pasando? Pues que nos terminan quedando en total 3 sumandos. Vamos a ponerle nombres a las cosas. Por ejemplo, que este sea el primer sumando en el paréntesis azul, que sea b, y el segundo que sea c. Entonces lo que hicimos fue esto. Aquí lo voy a poner. A por b más c es igual a por b más a por c. Distribuimos el producto sobre la suma. De ahí salen dos sumandos, pero aparte tenemos otro sumando adicional que es f de a. Ajá. Y por eso es que nos quedaron en total 3 sumandos. ¿Sí está bien? Bueno, voy a continuar. Si hay dudas, dime, por favor. ¿Va? Y con esto queda justificada esta igualdad, ¿no? La que está aquí arribita. Esto. ¿Ok? Queda justificada esa igualdad y ahora sí la vamos a ocupar esa identidad. Es el mismo número, pero está expresado de dos formas distintas y eso nos va a ser muy útil, ¿va? Para el siguiente teorema. De hecho, para lo que sigue inmediatamente. Voy a bajar, si hay dudas, díganme, por favor. Entonces, va el siguiente teorema. Voy a escribirlo. Teorema. ¿Qué es lo que dice? Lo que vamos a hacer a continuación es caracterizar a las funciones convexas y a las funciones cóncavas. Vamos a dar una caracterización de ellas. Una la vamos a probar, la otra es muy parecida. Vamos a continuar como le hemos hecho desde la clase pasada. Vamos a trabajar con las convexas.
Enuncio el teorema para cóncavas, pero se queda como un ejercicio para ustedes, ¿va? Entonces, va el teorema. ¿Qué es lo que dice? Vamos a considerar una función de un dominio I, subconjunto de R, en R. Y un intervalo. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. 2 puntos. Inciso A. F es convexa en I. Inciso B. Para cualesquiera AB que pertenecen en I, con A menor que B, y para cualquier punto X que esté entre A y B, va a suceder lo siguiente. Y esta desigualdad que voy a poner a continuación tiene una interpretación geométrica, así que en un ratito vamos a hacer su interpretación geométrica, que dice lo siguiente. F de B menos F de A entre B menos A es mayor que F de X menos F de A entre X menos A. Eso es lo que dice el inciso B. Que la convexidad es tan potente, es igual de potente que lo que dice el inciso B. Ok, ahora, esta no es la única caracterización. Va otra. Inciso C. Para cualesquiera AB que pertenecen en I con A menor que B y para cualquier punto X que está entre A y B, voy a dejar un poquito más de espacio, permítanme tantito. Voy a cortar este. Ahí está. Se tiene lo siguiente. F de B menos F de A entre B menos A es menor que F de B menos F de X entre B menos X. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una función definida en un intervalo I subconjunto de R en R. Y es un intervalo. Siempre nuestro dominio en toda esta teoría de funciones convexas siempre ha sido un intervalo. Y lo que estamos diciendo es que la convexidad, o sea, el inciso A, es equivalente al inciso B, y el inciso B, a su vez, es equivalente al inciso C. Los tres son equivalentes. Entonces, la convexidad se puede haber definido como indica el inciso B o como indica el inciso C. Es lo mismo, solo que escrito de una manera distinta. La interpretación geométrica, ahí hay una interpretación geométrica bonita, así que vamos a hacer la interpretación geométrica. Yo creo que aquí me cabe. Y después pasamos a la prueba, ¿va? Entonces, ¿cómo se ve esto? Aquí está nuestro plano cartesiano. Voy a pensar que el intervalo es de esta manera, solo por comodidad. Puede ser cualquier tipo de intervalo, ¿no? Y tenemos a nuestra función convexa. Voy a dejar una convexa aquí. Ahí está. ¿Qué nos dice el inciso B? Vamos a ir dibujando lo que nos indica cada inciso. El inciso B nos dice que para cualesquiera dos puntos en el intervalo, con uno menor que el otro, tomamos un punto A, tomamos un punto B, y tomamos un punto intermedio X, el que sea, en el intervalo abierto A, B. Tomamos un punto X. Creo que aquí está bien. Ahora, el inciso B, vamos a fijarnos primero en el inciso B. Nos dice que F de B menos F de A entre B menos A es mayor a F de X menos F de A entre X menos A. ¿Esos cocientes a qué se parecen? ¿Qué son esos cocientes? Son pendientes, ¿no? De ciertas rectas secantes. Entonces, lo que está haciendo este teorema es comparar ciertas rectas, las pendientes de ciertas rectas secantes. Vamos a ver qué rectas secantes son. Por ejemplo, F de B menos F de A entre B menos A es la pendiente de la secante que pasa por A, F de A y B, F de B. Aquí está A, F de A. Aquí tenemos a B, F de B. Y esa pendiente, que le vamos a llamar MAB, estamos diciendo que es mayor que la pendiente de la secante que pasa por X, F de X y A, F de A. Aquí dibujamos otra secante. La voy a poner de otro color. Fíjense, geométricamente se ve. O sea, esto es un dibujo, no es una prueba formal, eso es un hecho. Pero, ¿qué se observa? Que la secante que está de color azul tiene mayor pendiente que la secante que está de color verde. Ajá.
ahorita respondo tu pregunta, Emiliano. Nada más permíteme tantito. Tendríamos que, ¿quién es? Esa secante que está de color verde, ¿qué pendiente tiene? Vamos a ponerle un nombre, que sea MA. Y entonces esta es f de x menos f de a entre x menos a. ¿Ok? ¿Y qué otra recta se está comparando? Eso es en el inciso B. Eso es correspondiente al inciso B. Y entonces lo que está diciendo el inciso B es que MAB, lo pongo el color correspondiente, MAB es mayor que MA. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el inciso B. Los pongo por separados porque la desigualdad del inciso B por sí sola es equivalente a la convexidad. Sí podría, Emiliano preguntó, ¿por qué no ponemos las dos desigualdades juntas? Sí se podrían poner en hilerita, ¿no? Pero ocurre que la primera desigualdad por sí sola es igual de potente, es equivalente a la convexidad. Por eso la estamos poniendo por separado, ¿ok? ¿Y qué onda con el inciso C? ¿Qué onda con el inciso C? Ah, pues está diciendo que f de b menos f de a entre b menos a, esa pendiente es menor que la pendiente f de b menos f de x entre b menos x. ¿Esa pendiente a qué recta corresponde? ¿A qué recta secante? A la recta secante que voy a dibujar a continuación, que es esta. Creo que no se ve tanto, la voy a marcar un poco. Ahí está, ¿no? Esa secante. La secante que pasa por x, f de x y b, f de b. Y otra vez se vuelve a ver geométricamente, es un dibujo, no es una prueba formal, que la secante que está de color morado está más inclinada, está más paradita que la secante que está de color azul. Por lo tanto, tiene mayor pendiente. Lo cual, ¿en qué se traduce? En la siguiente desigualdad. Voy a ponerlo de este lado, del lado izquierdo. MB que sea f de b menos f de x entre b menos x. Y lo que está diciendo el inciso C es que, aquí estamos viendo el inciso B, el inciso C lo que está diciendo es que MB es mayor a MAB. Eso es lo que geométricamente estamos diciendo, ¿ok? Lo estamos diciendo con desigualdades porque así tiene que ser formal todo, pero geométricamente así se ven las cosas. Si está bien, ¿hay alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, voy a pasar a la demostración. Déjenme ver el chat, que ya vi que hay varias preguntas en el chat. Una duda, ¿no se podría escribir? Ok, ya la respondí entonces. Y bueno, vamos a pasar a la demostración, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que probar? Que A es equivalente a B. Y que B es equivalente a C, que esas tres proposiciones son equivalentes. Lo que vamos a hacer, esto es solo para, ahorita te respondo, lo que vamos a hacer es esto. A sí y solo sí B, y después hacemos A sí y solo sí, inciso C. ¿Ok? Ese es el plan a seguir. ¿Ok? Ahora déjenme responder una pregunta del chat. ¿Esto es solo para convexas? Sí. Este enunciado es solo para funciones convexas. Para cóncavas, básicamente las desigualdades se van a invertir. De hecho, lo que voy a hacer al rato, cuando enuncie el teorema para cóncavas, es copiar todo este enunciado, lo voy a cortar y le voy a cambiar solo concavidad en el inciso A y voy a invertir las desigualdades y ya tenemos el enunciado para cóncavas. Pero ese no lo voy a probar, ese que se queda como un ejercicio para ustedes, ¿va? La técnica, el procedimiento que vamos a hacer en la prueba es el mismo al que vamos a hacer ahorita. Básicamente es el mismo para las cóncavas, ¿va? Bueno, pues vamos a empezar. Si hay dudas, díganme, ¿eh? Si hay dudas, díganme todas sus dudas, ¿va? Bueno, voy a bajar y vamos a empezar la demostración. ¿Ok? Vamos a hacer A, sí y solo sí, B. Bueno, primero vamos a anotar esto. F es convexa. En I, sí, solo sí, ¿qué pasa? Una función es convexa en un intervalo, sí y solo sí, por definición, para cualesquiera A, B que pertenecen en I con A menor que B, y para cualquier punto X que está entre A y B, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder que f de B
menos f de a entre b menos a, ese cociente es, no, perdón. Estoy brincando. No, sí está bien, no, sí está bien. F de b menos f de a entre b menos a por x menos a más f de a, ese número tiene que ser mayor que f de x. ¿Ok? Eso por simple definición. Una función es convexa si para cualesquiera a, b en el intervalo, con a menor que b. Y para cualquier punto x que está entre a y b, f de b menos f de a entre b menos a por x menos a más f de a tiene que ser mayor que f de x. ¿Ok? Por simple definición. Ahora vamos a notar lo siguiente. Voy a bajar tantito. Ahí está. Notemos que... Y vamos a hacer la siguiente observación. Chequen. F de b menos f de a entre b menos a por x menos a más f de a es mayor que f de x. Sí y solo sí. Vamos a pasar a f de a del otro lado restando. Sumamos menos f de a en ambos lados de la desigualdad y la desigualdad sigue siendo equivalente. ¿Y qué nos queda? Nos queda que f de b menos f de a entre b menos a por x menos a es mayor que f de x menos f de a. ¿Qué hicimos? Sumamos menos f de a en ambos lados de la desigualdad. Y esto a su vez es equivalente ¿a qué cosa? A que f de b menos f de a entre b menos a. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir por x menos a. Y aquí hay que hacer una observación muy, muy importante. Porque al ratito van a cambiar un poquito las cosas. X, ¿dónde se encuentra? X se encuentra en el intervalo abierto a, b. Entonces, como una observación, aquí lo voy a poner de verde, tenemos que a es menor que x. Ajá, a es menor que x. Por lo tanto, ¿cuál es la asignatura? La asignatura de x menos a. X menos a tiene que ser mayor que 0. Entonces, dividimos por x menos a en ambos lados de la desigualdad y la desigualdad se va a preservar. ¿Ok? Al ratito no va a pasar eso. ¿Ok? Bueno, ahí va. Entonces nos queda que esto es mayor a f de x menos f de a entre x menos a. Y conclusión, voy a bajar. A ver, permítame tantito que alguien, creo que levantó la mano, no sé qué, qué significa eso. ¿Quieres participar? Alguien levantó la mano. Bueno, en fin, si quieres participar, adelante. ¿Va? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Con todo esto, ¿qué podemos concluir? Que una función, con todo esto podemos concluir que f es convexa en i, sí y solo sí. Todo esto fue válido, todo este procedimiento fue válido para cualesquiera dos puntos a y b en el intervalo i, con a menor que b, y para cualquier x es válido para dos puntos a y b en el intervalo i con a menor que b y para cualquier x entre a y b. ¿Qué se concluyó entonces? En el fondo, ¿qué concluimos? Que f es convexa en i, sí y solo sí, para cualesquiera a, b que pertenecen en i con a menor que b y para cualquier x que está entre a y b, se tiene que f de b menos f de a entre b menos a. Ese cociente es mayor que f de x menos f de a entre x menos a. Ahí está. Si está bien, hay dudas. Si hay dudas, díganme, por favor. Y todo fue un sí, solo sí. Si se dan cuenta en todo el razonamiento, usamos sí, solo sí. Sí, solo sí. Restamos menos f en ambos los lados de la desigualdad, dividimos por x menos a en ambos lados de la desigualdad, son operaciones que se pueden invertir nuevamente y podemos regresar a la desigualdad original. ¿Ok? Déjenme ver el chat. Esto es solo para... Ok, perfecto. Vale. Bueno, entonces, con esto qué probamos? Que A sí y solo sí, el inciso B. Es más, voy a subir. Probamos que la F es convexa, sí y solo sí, sucede el inciso B. Ahora vamos a hacer A, sí y solo sí, el inciso C. Voy a bajar, ¿eh? Si hay dudas, díganme, por favor. Ahora vamos a hacer A,
sí y solo sí, el inciso C. A ver, alguien pregunta esto. ¿Cómo sabemos cuándo podemos usar el sí y solo sí? Esa pregunta es muy, muy general, porque en realidad eso depende de la prueba que estés haciendo. O sea, no hay como una... ¿Puedes subirle tantito si le subo? Mientras voy respondiendo la otra pregunta. ¿Ahí está bien? Ok. No hay como una técnica para saber. En este caso, sí, solo sí, y en este caso no se vale el sí, solo sí, y hay que hacer una implicación por separado y la otra también por separado. Depende del teorema, depende de, por ejemplo, este teorema, como tiene desigualdades, pues como que si el teorema lo que te dice es que se cumple cierta desigualdad. Y en las desigualdades se vale alterarlas. Alteras la desigualdad, pero la dejas de una forma que es equivalente a su versión original. Le sumas algo en ambos lados, le restas algo, le divides algo. Por eso, en este caso, se valió hacer el sí, solo sí. En este, ¿ok? Pero no hay un método en general para saber. En este caso sí, un sí, solo sí, en este caso no. ¿Ok? Bueno. Si hay más dudas, me dicen, ¿va? A ver, déjenme ver. Ok, voy a bajar, ¿eh? Voy a bajar. Y ahora vamos a hacer sí, solo sí. Sí. Se parece mucho, es un hecho. Va a haber un cambio muy chiquito, pero vamos a ver qué pasa. Ahí va. F es convexa. Demostración. F es convexa en I. Sí, solo sí, ¿qué pasa? Por definición, para cualesquiera A, B que pertenecen en I, con A menor que B, y para cualquier punto X que está entre A y B, ¿qué debe de suceder? Debe de suceder que F de B menos F de A entre B menos A y aquí vamos a usar la observación que hicimos al principio de la clase. Es más, voy a subir y la voy a recordar, tal cual explícitamente. Aquí está la observación. ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué es esto que voy a marcar en el cuadro rojo? Esos dos números son iguales, son igualitos, ajá. Entonces ahora vamos a ocupar el número que aparece del lado derecho, ¿ok? En la definición de convexidad, que es justo lo que habíamos comentado en su momento. Aquí está. Una función es convexa, sí, solo sí, satisface esta desigualdad, la primera o la segunda. ¿Por qué? Porque al final es la misma desigualdad. Lo del lado izquierdo es el mismo número, ¿ok? Entonces yo puedo poner lo que está del lado izquierdo, bueno, lo que está en la primera desigualdad del lado izquierdo, o lo que está en la segunda desigualdad del lado izquierdo. Es el mismo número. Así que da igual. Voy a bajar. Bajo, 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 bajo. Y entonces, como la F es convexa, para cualesquiera dos puntos A y B en I, con A menor que B, y para cualquier punto X que está entre A y B, F de B menos F de A entre B menos A, por X menos B más F de B, estamos usando la observación, esto es mayor que F de X. Si hay dudas en esto, díganme, ¿va? Ahora, lo mismo que hicimos hace rato. Notemos que F de B menos F de A entre B menos A por X menos B más F de B es mayor a F de X, vamos a restar vamos a sumar menos F de B en ambos lados de la desigualdad. La desigualdad se va a preservar. Y entonces nos queda que esto es menos F de B menos F de A entre B menos A por X menos B. Esto es mayor que ¿quién? Que F de X menos F de B. Profesor, Y mande. la desigualdad se voltea cuando se multiplica por un número negativo, ¿verdad? Exactamente. Y es lo que va a pasar a continuación. Eso que acabas de decir es correcto. Y ahorita vamos a multiplicar por un número menor que 0 y nuestra desigualdad se va a voltear. ¿Va? Ok, gracias. No, ¿de qué? Entonces, tenemos esto. F de B menos F de A entre B menos A es por X menos B es mayor a F de X menos F de B. ¿Ok? Ahora vamos a dividir por X menos B. Pero aquí es importante recordar dónde está la X. ¿En qué parte de la recta real se encuentra el valor X? Pues está entre
entre A y B, lo estoy subrayando de verde. X está entre A y B. Entonces, X es menor que B. Pregunta, ¿cuál es la asignatura? La asignatura de X menos B. X menos B es un número menor que 0. ¿Ok? Entonces, X menos B es un número menor que 0. Cuando dividamos por X menos B, nuestra desigualdad se va a invertir. Recuerden que el inverso multiplicativo también es menor que 0. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esto es sí y solo sí, f de b menos f de a. Entre b menos a se invierte la desigualdad. Y aquí lo ponemos, ¿no? Aquí vamos a hacer la observación. X menos b es menor que 0. Y esto es menor que f de x menos f de b entre x menos b. Y solo hay que hacer un truquito adicional y acabamos. Vamos a factorizar en el último cociente que obtuvimos, en el último cociente que se obtuvo, el del lado derecho de la desigualdad, vamos a factorizar un menos en el numerador y en el denominador también. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos f de b menos f de a, no, perdón, f de b menos f de x entre, factorizamos un menos también en el denominador. ¿Qué nos va a quedar? Menos b menos x. ¿Ok? Tengo un menos en el numerador, tengo un menos en el denominador, se van a cancelar. Me cancela este menos, se me cancela este menos. ¿Y qué nos termina quedando? Que esto es f de b menos f de x entre b menos x. Es un trucazo. Sí, es un truco algebraico nada más. No hay nada geométrico ahí, es un truquito algebraico. ¿Va? ¿Y qué tenemos? Fíjense con qué empezamos. Empezamos con esto que voy a poner en un recuadro café. La recta secante es mayor que la gráfica de la función. Eso es básicamente lo que está diciendo. Y después de hacer algebrita, todo es sí, solo sí, llegamos a que esta pendiente, que voy a poner de color rojo, la pendiente de la secante que pasa por A, f de A y B, f de B, es menor que la pendiente de la secante que pasa por X, f de X y B, f de B. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a concluir. Vamos a dejarlo bien esto. Entonces, por lo tanto, tenemos que F es convexa en I. Y notar también que todo esto fue válido porque tomamos dos puntos AB en el intervalo con A menor que B y un punto X que está entre A y B. Y sin importar quién sea A y B, claro, con la condición de A menor que B, y sin importar quién sea el punto X que esté entre A y B, todo este argumento siempre fue válido. ¿Ok? Y entonces, ¿qué podemos concluir? Que la función f es convexa en el intervalo I, sí, solo sí, para cualesquiera AB que pertenecen en I, con A menor que B. Y para cualquier X que está entre A y B, se tiene que f de B menos f de A entre B menos A, ese cociente, esa pendiente, interpretando geométricamente, es menor que ¿quién? Que f de B menos f de X entre B menos X. Y con esto queda concluido el inciso A, sí y solo sí, el inciso C. Si está bien, ¿hay alguna duda? Si hay dudas, díganme, por favor. Si hay dudas, díganme. Si quieren que subamos tantito, está bien, no hay ningún problema. ¿Todo bien, seguros? Bueno, si hay dudas me van diciendo, ¿va? Entonces ya quedó probado. Lo que hicimos, ¿qué fue? Fue caracterizar, voy a subir, fue caracterizar a las funciones convexas de dos formas distintas, como dice el inciso B y como dice el inciso C. Y lo padre de estas caracterizaciones es que son geométricas, tienen un sabor geométrico, una interpretación geométrica y eso las hace entendibles. Igual la prueba es pura álgebra. La prueba es pura algebrita. Si se dan cuenta, hicimos álgebra nada más, pero su interpretación geométrica es muy agradable. Ajá. Bueno, ahora vamos a enunciar. Déjenme ver el chat rápidamente. Los implica son transitivos. Sí. Como hicimos A sí, solo sí B, y A sí y solo sí C, entonces de ahí se sigue que A implica B, B implica C, C implica A.
es algo de correspondiente a lógica matemática, a las implicaciones y todo, todas esas cositas, ¿va? Bueno, entonces, ahí está. Geométricamente es bonito, tiene una interpretación geométrica bonita, y ahora vamos a enunciar el teorema correspondiente a funciones cóncavas. Pero lo que voy a hacer es básicamente cortar esto, bueno, copiar esto, lo voy a cortar, lo voy a copiar. Chin, a ver, ahí voy, ahí voy. Copiar, bajamos. Y ahí está. ¿Y qué hay que cambiar? Bueno, pues tenemos una función, nuevamente, define un intervalo, y las siguientes afirmaciones son equivalentes. La primera es que f es cóncava en I. Ahora, el inciso B que dice, para cualesquiera dos puntos en el intervalo con A menor que B, y para cualquier X que esté entre A y B, f de B menos f de A entre B menos A es menor que f de X menos f de A entre X menos A. ¿Qué hice? Cambié la desigualdad, la invertí. ¿Va? Y el inciso C, también le invertimos la desigualdad. Ahí está. Eso es lo único que se tiene que hacer y tenemos el resultado correspondiente a funciones cóncavas. Quede como un ejercicio para ustedes hacer la interpretación geométrica. Hagan la interpretación geométrica, dibujen una cóncava, dibujen las secantes correspondientes, así como lo hicimos en el caso de una convexa. Hay que considerar tres secantes, ¿no? La que pasa por A, F de A. La que pasa por A, F de A, A, F de A y B, F de B. La que pasa por A, F de A y X, F de X. Y la que pasa por X, F de X y B, F de B. Tracen esas secantes y interpreten geométricamente, ¿no? El teorema. Eso que quede como un ejercicio para ustedes, para quien lo quiera hacer. Si no, no hay ningún problema, ¿va? Entonces, ahí está el teorema correspondiente a cóncavas. Y ahora vamos a pasar a un lema de cálculo 1, que como les comenté hace tiempo, bueno, la clase pasada, no se suele probar en cálculo 1. Es un teorema que a lo mejor luego no alcanza el tiempo, no sé, no se suele probar. Habla de funciones estrictamente crecientes y límites laterales. Ajá. Se parece mucho a un teorema de sucesiones, a uno que se le conoce como el teorema de la convergencia monótona, que te dice que si es una sucesión creciente y acotada superiormente, entonces debe de converger. Su punto de convergencia es el supremo. Se parece a ese teorema, ¿ok? Así que bueno, voy a enunciarlo y lo vamos a poner como un lemita. Lema para probar el lema 1 de la clase pasada. O sea, para el lema 1 de la clase pasada necesitamos un lema de continuidad, ¿ok? Y el lema de continuidad es justo el que voy a escribir a continuación, ¿ok? Lema. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a considerar una función h definiendo un intervalo i, subconjunto de R en R. Por la situación en la que estamos, la teoría como la estamos abordando, y vamos a considerar que es un intervalo. X0, que sea un punto interior del intervalo. Y este lema tiene dos incisos, así que vamos a escribir el inciso A, primer inciso. Vamos a suponer que la h, nuestra función h, es estrictamente creciente. Supongamos que h es estrictamente creciente. Sí, voy. Nada más déjame escribir esto y ya. H es estrictamente creciente en el intervalo, y no va a ser en el intervalo I, va a ser en este intervalo. En el intervalo I1, ¿y qué denota I1? Va a ser I intersección el rayo X0, infinito. No, eso se ve feo, es un hecho, se ve raro. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Tenemos a nuestro intervalo I. Váyanselo imaginando o vean lo que estoy haciendo en la cámara, ¿no? Tienes tu intervalo I. Y vamos a fijarnos en todos los puntos del intervalo I que quedan a la derecha
del punto x0. Aquí está x0 y yo quiero todos los puntos que están en el intervalo i y que están a la derecha del punto x0. ¿Cómo puedo describir ese conjunto? Ah, pues lo podemos describir como el intervalo i1, que está definido como i intersección x0, infinito. Ahorita subimos, ahorita subo, voy. Se ve esto geométricamente de la siguiente manera. Aquí está el intervalo i, aquí está nuestro punto x0, supongamos que i es solo esto. Bueno, pues, y por algo queremos todos los puntos que están a la derecha de i, que están en i y a la derecha de x0. Pues este justamente es el intervalo i1. Ese sería i1, ¿ok? Ahorita termino el enunciado, voy a subir tantito. ¿Hasta dónde quieres que subo? Tú dime. Más allá en el teorema de los 3 puntitos ¿cómo se llama? ¿Ahí está bien? Cóncava, con eso está bien. Sí, gracias. Ok, perfecto. Que se vea el teorema. Ok, perfecto. Ahí está. Entonces, bueno, regresando al lema. Voy a bajar tantito. Ahí yo creo que está bien. Entonces, tenemos que H es estrictamente creciente. No estamos diciendo que sea estrictamente creciente en todo el intervalo I. Es estrictamente creciente en el intervalo que se obtiene de considerar todos los puntos que están a la derecha de x0. Y a ese intervalo le llamamos I1. ¿Y ese intervalo cómo se describe? Se describe de la forma que se puso aquí abajo. I intersección, el rayo x0, infinito. Si hay dudas en eso, díganme, por favor. ¿Vale? No de que, ahí está. Ok, entonces tenemos ese intervalo. Suponte que el h es estrictamente creciente en ese intervalo y además, vamos a suponer que el límite lateral derecho existe. El límite, cuando x tiende a x0 por la derecha de h de x, existe. ¿Ok? Entonces, lo que dice el inciso A es lo siguiente. Entonces, ese límite, ok, ya sabemos que existe. Estamos suponiendo que existe. Estamos suponiendo que existe, ¿eh? Pero lo que vamos a hacer es ahorita describirlo de una manera bonita, una manera especial. El límite cuando x tiende a x0 de h de x es igual al ínfimo del conjunto de todos los h de x, tal que x pertenece en i y x es mayor que x0. ¿Ok? Eso es lo que dice el inciso A. Tenemos una función h estrictamente creciente en el intervalo i1. Es estrictamente creciente en el intervalo i1. Todos los puntos de i que están a la derecha de x0. Y además estamos suponiendo que el límite cuando x tiende a x0 por la derecha de h de x existe. Ah, bueno, bajo estas hipótesis, ese límite se puede ver como el ínfimo del conjunto de los h de x, tal que x está en i y x es mayor que x0. Más aún, vamos a agregar otra cosita. Más aún. Para cualquier x en i con x mayor que x0, toma un punto que esté en i con x mayor que x0 y entonces siempre este límite, déjenme, le cambio la letra para que no se confunda con la variable que tiende a x0. Ahí está. Le cambié la letra, no pasa nada, no estoy diciendo lo mismo. Para cualquier z en i con z mayor a x0, ese límite siempre va a ser menor estricto a h de z. ¿Ok? Eso es lo que dice el inciso A. Déjenme checar el chat rápidamente. Si tienen dudas de este inciso, me dicen, por favor. Profe, L1 se sale de nuestro L original. I1, ya. Se sale de nuestro I original. No, I1, ya tendré quién es. I1 se queda contenido en I, ¿no? I1 se queda contenido en I, que posiblemente es una contención propia. Eso es un hecho. Déjame, de hecho, escribir eso. Aquí lo ponemos como una pequeña observación. Este está contenido propiamente en I. ¿Por qué x0 recuerda que es punto interior?
X0 por hipótesis es un punto interior. Entonces, a la izquierda de X0, es un hecho que hay puntos del intervalo ahí, que estamos omitiendo. Entonces, la contención es propia. Y 1 se queda contenido propiamente en el intervalo I. ¿Sí está bien? Ok. Bueno, si hay dudas, díganme. Y el inciso B, vamos a escribir el inciso B y después interpretamos geométricamente esto. Inciso B. Déjenme ver si puedo copiar aquí. Sí, voy a cortar. Copiar. Voy. Inciso B. Ahora, el inciso B, ¿qué dice? Vamos a suponer que la H es estrictamente creciente, pero en el intervalo, y aquí le voy a cambiar el nombre, va a ser el I2 y está definido como el otro cacho de intervalo. O sea, el que está, los puntos del intervalo I que están a la izquierda de X0. ¿Y eso cómo se escribe formalmente? Como el rayo menos infinito, X0. ¿Ok? Y el dibujo, por supuesto, que va a cambiar. Ahora ya no estamos considerando este intervalo. Ahora el intervalo que estamos considerando, ya tuve que borrar todo el intervalo, pero ahorita lo escribí, lo dibujamos. El intervalo que estamos considerando es este. Este va a ser nuestro intervalo I2. Todos los puntos de I que están a la izquierda del punto X0. Ajá. Entonces, y vamos a suponer que el límite lateral izquierdo, aquí le vamos a cambiar, el límite cuando X tiende a X0 por la izquierda de H de X, existe. Bueno, lo que dice el teorema es que este límite es igual, ahora no al ínfimo, sino al supremo del conjunto de los H de X, tal que X está en I y X es menor que X0. Más aún, para cualquier Z en I con Z menor a X0, el límite lateral izquierdo, déjenme lo borro el derecho por el izquierdo, pongo el izquierdo ahora, ese límite, el límite cuando X tiende a X0 por la izquierda de H de X, ese límite es mayor que H de Z. ¿Ok? Eso es lo que dice el inciso B. ¿Cómo se ve todo geométricamente? Voy a escribirlo, voy a dibujarlo, más bien. Se ve de la siguiente manera. Todo lo voy a hacer en un dibujo, ¿va? Entonces, más o menos la situación es esta. Aquí tenemos una función que es, aquí está nuestro punto X0, que es punto interior. Aquí tenemos un intervalo. Y primero vamos a suponer que la H es estrictamente creciente en el intervalo I1. El I1 sería este. ¿Ok? Aquí estaría el intervalo I1. Ahí suponemos que tenemos un estrictamente creciente. Algo así. Por ejemplo. Entonces, cuando tú tomas el límite lateral derecho, vamos a tomar el límite lateral derecho, vamos a ilustrarlo. Las imágenes, ¿a qué se pegan? Fíjense en la imagen de toda esta, la gráfica que puse en azul. Piensen en la imagen de esa gráfica que está de color azul. Cuando proyectamos en el eje Y, cuando se proyecta esa gráfica en el eje Y, nos termina quedando este intervalo. Esto es un dibujo, ¿eh? Esto solo ilustra lo que dice el teorema. ¿Cuál es el límite? Intuitivamente, ¿cuál sería el límite? Pues el puntito que queda hasta abajo, ¿no? Este puntito que voy a marcar de color rojo. Ese sería el límite. ¿Ves el límite qué es? Ese sería el límite cuando X tiende a X0 por la derecha de H de X. Pero respecto al conjunto que se puso en vertical, el que está de color azul, ese valor ¿qué es? Es el ínfimo de la imagen de la función de los H de X, tal que X pertenece en I y X mayor a X0. Eso es lo que está diciendo ese resultado, que tu límite debe de ser ese ínfimo.
el ínfimo de los h de x con x en y x mayor que x0. Es muy parecido a lo que pasa con sucesiones. Tienes una sucesión creciente y acotada superiormente. Este teorema, ¿qué nos dice? Que la sucesión debe de converger. ¿Y a dónde debe converger? Al supremo de las imágenes de la sucesión. Aquí está pasando lo mismo, pero en un caso en el que el dominio no tiene que ser los naturales. En una sucesión el dominio son los números naturales. Aquí nuestro dominio es un intervalo. Ajá. Pero es algo parecido. Ajá. Bueno, ahí está. El caso del inciso B, pues es muy parecido. Voy a dibujarlo ahí mismo para no hacer doble dibujo. Por ejemplo, podríamos pensar que aquí va nuestra creciente. Este sería nuestro, consideramos el intervalo I2 que se definió arriba. Pensemos que es este que está de color naranja, ¿no? El I2. Ahí está. Proyectamos la gráfica nuevamente sobre el eje Y. ¿Qué nos va a quedar? La imagen de la función h. En el intervalo I2, por supuesto. ¿Cuál es el límite de la función? Cuando nos pegamos por la izquierda. Cuando nos pegamos por la izquierda, el límite, cuando nos pegamos por la izquierda x0, el límite, ¿quién viene a ser? Así en el dibujito, según el dibujo. Es un dibujo, acuérdense. Viene a ser este valorcito. Este que estoy poniendo de rojo también. Es el límite, cuando x tiende a x0 por la izquierda, de h de x. Pero ese punto, ¿qué es respecto al conjunto que está en café y en vertical? Es el supremo de ese conjunto. Pero ese conjunto, ¿cuál es? Es la imagen de la función. O sea, este es el supremo de todos los h de x, tal que x en y x menor que x0. ¿Ok? Así es como se ve geométricamente este resultado. Déjenme ver el chat rápidamente. Se emplea la equivalencia de límites de funciones y límites de las imágenes de una sucesión. Ok, déjenme. Primero subo y ahorita respondo tu pregunta, Benjamín. Voy a subir tantito. Ahí está. ¿El inciso B está bien? ¿A quien quería que subiera? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. A ver, déjame ahora sí responder tu pregunta, Benjamín. Se emplea la equivalencia de límites de funciones y límites de las imágenes de una sucesión. ¿En qué? ¿En la prueba de este resultado? Es que no entiendo bien la pregunta. O sea, cuando hablé de las sucesiones, ok, en la prueba, perfecto. Lo que se hace en la prueba es primero demostrar que, bueno, por hipótesis la función tiene límite y sabes que existe porque así lo enuncié. Por hipótesis el límite lateral derecho existe. Y entonces lo que hay que demostrar es que el límite lateral derecho, ese número, ese numerito, coincide con este otro número que ¿dónde está? Aquí. Bueno, por ejemplo, en el inciso B, coincide con este supremo. Ajá. Entonces hay que ver que esos dos números en realidad son iguales. ¿Por qué este supremo existe? Bueno, es algo que habría que justificar. ¿Por qué ese supremo existe? Entonces tendríamos que ver que la imagen de la función en el intervalo I2 está acotada superiormente. ¿Para qué? Para que exista este supremo. Ok, garantías que existe ese supremo y después ¿qué sigue? Hay que probar que estos dos números, el límite lateral izquierdo y el supremo, son iguales. Ese es el procedimiento que se sigue. Que es muy parecido al que se hace para sucesiones. Tienes una creciente y acotada superiormente. Ok, entonces la imagen está acotada superiormente. Por el axioma del supremo, la sucesión, la imagen es un conjunto acotado superiormente que tiene supremo, sea alfa el supremo. Afirmación, alfa es el límite de la sucesión, sea epsilon mayor que 0. Y haces la prueba, ¿no? Es algo muy parecido, se hace algo muy parecido, ¿va? Bueno, voy a bajar. Y esta es la interpretación geométrica. No vamos a hacer la prueba, porque se sale de los objetivos de esta clase, ¿va? No es complicada, les puedo decir dónde viene la prueba. Por ejemplo, pueden checar el Barclay. En el Barclay viene esta prueba, la Introduction to the Real Analysis. Viene la demostración, muy bien explicada desde mi punto de vista, y ahí la podrían checar. De hecho, inmediatamente de esta prueba,
prueba el teorema de la función inversa para funciones continuas, usando este resultado. Ajá, entonces podrían checar esas dos pruebas y les va a ser muy útil, ¿va? A ver, déjenme ver el chat. Ya, gracias, profe. Ahora me queda duda con SZ y su f de z. ¿Tiene que ver con el límite cuando x tiende a x0 es el supremo? Ah, ok. A ver, déjame subir. Lo que hice fue cambiar el nombre de la variable. O sea, eso fue todo. O sea, en vez de llamarle x, le llamé z. ¿Por qué? Para que no hubiera un pequeño abuso de notación. Porque si te fijas en el límite, cuando tomo el límite, ¿a quién estoy haciendo tender a x0? Por la izquierda. A x. Ajá. Entonces, x ahí en la notación como que se está moviendo, ¿no? X tiende a x0 por la izquierda. Y lo que queremos decir aquí en esta proposición, en estos últimos dos renglones, es que si tú tomas un punto z, un punto en tu intervalo, que es menor a x0, toma un punto en tu intervalo, que sea menor que x0. Evalúa la función en ese punto. O sea, calcula h de z. H de z debe de ser menor que el límite. Y entonces, para que no hubiera un pequeño abuso de notación, le cambié el nombre en vez de x a z. Porque la x está tendiendo a x0 por la izquierda. ¿Ok? Es para que no haya simplemente un abuso en notación. Y eso es porque el límite de h de x es el exactamente. Justo. Exacto. Entonces, bueno, ahí está el enunciado. No lo vamos a probar. Como les dije, pues nos llevaría mucho tiempo. Tampoco es que sea imposible, es fácil la prueba, de hecho, pero sí nos va a llevar un rato. ¿Ah? Entonces, vamos a lo que queremos, que es el lema 1. Con esto que este lema que acabamos de enunciar de límites, vamos a probar el lema 1 de la clase pasada. Lo voy a recordar. ¿Qué es lo que dice el lema 1? Voy a escribirlo. Lema 1. Lema 1 de la clase pasada. ¿Qué es lo que decía? Pues vamos a considerar una función f. Sea f una función dominio I, subconjunto de R en R. Y un intervalo. Vamos a suponer que la f es derivable en todo el intervalo I. Supongamos que f es derivable en todo el intervalo I. Y entonces el teorema lo que dice es lo siguiente. Si f es convexa, entonces para cada punto x0 en el intervalo I, la recta tangente a la gráfica de f en el punto x0, f de x0 queda por debajo, y esto lo ponemos entre comillas porque ¿qué significa por debajo? Ahorita formalizamos. Por debajo de la gráfica de f. ¿Qué quiere decir esto? Tienes una función definida en un intervalo I, supongamos que f es derivable en todo el intervalo I, donde I es un intervalo. Ajá. Si la función f es convexa, entonces, para cualquier punto x0 del intervalo, la recta tangente a la gráfica de f en el punto x0, f de x0, va a quedar por debajo de la gráfica de f. Así, hace tiempo, bueno, la clase pasada, discutimos eso de que una gráfica quede por debajo de otra gráfica, o que una gráfica quede por encima de otra. ¿Eso qué significa? ¿Qué quiere decir por debajo? Es decir, para cada x que pertenece en I menos el punto x0, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente en el punto x0? Es esta, ¿no? Es f' de x0 por x menos x0 más f de x0. Estamos diciendo que la recta tangente queda por debajo de la gráfica de la función, lo cual se traduce en esta desigualdad. Y para que quede una desigualdad estricta, ya habíamos comentado eso en la clase pasada, para que quede una desigualdad estricta, quitamos el punto x0, quitamos el punto
punto X0 del intervalo, porque en el punto, debemos dejar todo en menores estrictos, pues quita el punto X0 y ya estuvo. Está diciendo prácticamente lo mismo. ¿Va? ¿Sí está bien? ¿Sí se acuerdan de esto? ¿Todo bien? Bueno, si hay dudas me dicen, ¿va? Voy a hacer el dibujo correspondiente y pasamos a la demostración. Ahora sí vamos a poder hacer la prueba de este resultado, ¿va? Entonces, estamos en esta situación. Aquí está nuestro intervalo. Tomamos un punto X0. Trazamos la tangente. Y lo que estamos diciendo es que tú toma un punto que estamos diciendo que la recta tangente queda por debajo de la gráfica. ¿Eso en qué se traduce? Pues toma un punto X, distinto de X0, evalúa en la recta tangente. Vista como, piensa en la ecuación de la recta tangente. Evalúa. Aquí este valor, ¿cuánto sería? Ese sería f' x0 por x menos x0 más f de x0. ¿Cuánto vale la f? Pues subimos un poquito más. Este sería f de x. Así es como se ve geométricamente, ¿ok? Esto ya se había comentado, ya lo habíamos enunciado, y lo ocupamos para probar que si tienes una convexa, que si es una derivable, entonces f es convexa, si la primera derivada es mayor que, la primera derivada es estrictamente creciente. Permítanme tantito, déjenme callar a mi perro. Ya. A ver. ¿Quién admitía a alguien más? Es un French Poodle. Está chiquito. Pero ahorita pasó otro perro y le empezó a ladrar. Bueno, entonces, a su lomito. Luego se los enseño. Luego lo pongo aquí. Luego se quiere subir, pero no lo dejo subir. Pero bueno, a ver. Entonces, así es como se interpreta geométricamente este resultado, ¿va? Geométricamente así se ve. Vamos a pasar a la demostración. Entonces, ¿qué es lo que hay que probar? Hay que probar esta desigualdad. O sea, no hay que perdernos en el camino. Hay que probar esto. Lo que estoy subrayando, lo que estoy metiendo en un círculo verde. Esa desigualdad. Su interpretación geométrica ya la entendimos, pero al final lo que tenemos que probar es que para cualquier punto X en Y, distinto de X0, se cumple la desigualdad que está en ese círculo verde, ¿no? F' x0 por x menos x0 más f de x0 es menor a f de x. ¿Probamos eso? Acabamos. Vamos a hacer dos casos. Caso en el que x es mayor que x0. ¿Eso a qué suena? Eso suena al lema anterior. Se dividió en dos casos, ¿no? Cuando estamos en el intervalo, pero en todos los puntos que quedan a la derecha de x0. Y cuando estamos en el intervalo y estamos considerando todos los puntos que quedan a la izquierda del punto x0, sería el caso 2. Pues como que en el fondo nos vamos a parar en las hipótesis del lema anterior, ¿va? Para probar que le llamamos la clase pasada el lema 1, ¿vale? Bueno, si hay dudas me dicen, voy a checar el chat. Su perro sabe cálculo. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer la demostración. Demostración. Ahí está. Demostración. Tomemos un punto X que esté en Y menos X0. X que pertenece en Y menos el punto X0. Antes se fijó el punto X0, es algo que me faltó ahí poner. Cx0 que pertenece en Y, ¿no? Tomamos un punto X0 en Y. Y después tomamos un punto X que está en Y menos el unitario de X0. O sea, X está en Y y es distinto de X0. Vamos a dividir este problema en dos casos. Caso 1. Imagínense que toman un punto X que es mayor que X0. Déjenme ver qué es lo que escribieron en el chat. Ok. Voy a repetir algo rápidamente, Aquí está. Voy a repetir el lema 1, ¿va? ¿Qué tenemos? Tenemos una función definida en un intervalo Y, subconjunto de R en R. Y es un intervalo, la F es derivable en todo el intervalo, y estamos suponiendo convexidad. Bajo el supuesto de convexidad,
para todo punto x0 que nos tomemos en el intervalo, la recta tangente a la gráfica de f en el punto x0, f de x0, queda por debajo de la gráfica de f. Formalmente, o sea, con desigualdades, con desigualdades, ¿qué significa eso? Pues lo que está en el circulito verde, que para todo x en y menos el punto x0, la ecuación de la tangente, de la recta tangente, queda es menor que la ecuación de la función, que es f de x. Ajá. Ahí está la desigualdad. Y geométricamente, ¿cómo se ven las cosas? Se ven de esta manera. Aquí está nuestra recta tangente, que es la que está en color azul. Y tenemos a la gráfica, ¿no? Que es una convexa. Se supone es una convexa, tiene forma de U. Trazamos la tangente en el punto x0 y tomamos un punto x en y, distinto de x0. ¿Qué va a pasar? Que la tangente queda por debajo de la gráfica de la f. ¿Cómo se ve geométricamente? Pues justo como está en el dibujito. Y al final, al aplicarle la función, aplicar la función a la tangente y a la f en el punto x, pues ¿qué pasa? Que f de x es mayor que f' de x0 por x menos x0 más f de x0. Esa es su interpretación geométrica, ¿ok? Todo esto se cumple salvo en el punto x0, ¿no? En el punto x0 se da la igualdad. De hecho, en el dibujo se ve. Cuando nos ponemos en el punto x0, ahí la igualdad se da. ¿Va? Bueno, voy a bajar. Demostración. Vamos a tomar un punto x0 en y, fijo pero arbitrario. Y vamos a tomar otro punto x que está en y menos el punto x0. La prueba la vamos a dividir en dos casos. Caso 1. Vamos a considerar que x es mayor que x0. En el fondo, ahí estamos pensando en este intervalo. Voy a ponerlo en paréntesis. Y 1, que va a ser el intervalo y intersección el x0, infinito. Y vamos a considerar la siguiente función. Sea h, definida en el intervalo y, subconjunto de R, subconjunto de R, en R, tal que a cada punto X le vamos a asignar lo siguiente. Chequen. Le vamos a asignar f de x menos f de x0 entre x menos x0 en el caso en que x es distinto de x0. Porque si x es igual a x0, ahí va a haber problemas, ¿verdad? El denominador se nos haría 0 y eso no estaría bien definido. ¿Ok? ¿Cómo lo definimos en el caso en que x es igual a x0? Por hipótesis, la f, ¿cómo es? Por hipótesis, la f es derivable en el punto x0. Y sabemos que la derivada se obtiene de ese cociente que acabamos de escribir. Entonces, esas hipótesis que sugieren que esa función h, en el caso en que x es igual a x0, ¿cómo la defino? La defino como f' en x0. ¿Ok? Entonces, definimos esa función h, que está definida en todo el intervalo, subconjunto de R en R, tal que a cada punto x lo mandamos a f de x menos f de x0 entre x menos x0, si x es distinto de 0. Y f' de x0 si x es igual a x0. ¿Qué calcula esa función? Geométricamente, ¿qué calculará? Pues las pendientes, ¿no? De la secante que pasa por x, f de x y x0, f de x0. En el caso en que x es distinto de x0. Y en el caso en que x es igual a x0, la pendiente de la tangente. ¿Ok? Entonces, bueno, construimos esta función y hacemos esta observación. Notemos que h es estrictamente creciente en el intervalo I1. ¿Cuál es el intervalo I1? Voy a subir. Es el intervalo I, intersección, el x0, infinito. Ese es el intervalo. Son todos los puntos del intervalo que están a la derecha del punto x0. Y yo afirmo que esta función es estrictamente creciente en el intervalo I1. Vamos a hacer la demostración. Y si probamos que es estrictamente creciente, observen que ya estamos en las hipótesis del lema anterior. Porque tendríamos una estrictamente creciente en este intervalo I1. ¿Esta función tiene límite por la derecha? Sí, porque por hipótesis la f es derivable en x0.
y que este límite exista, que el límite cuando x tiende a x0 de h de x exista, es equivalente, por la derecha, a que el límite cuando x tiende a x0 del cociente diferencial exista. Y ese existe porque la hipótesis es que la f, voy a subir, es una función derivable en todo el intervalo ahí. ¿Va? Entonces, voy a bajar nuevamente. Notemos que h es estrictamente creciente en todo el intervalo ahí. Va la prueba. Vamos a tomar dos puntos. Sean x1, x2, que pertenecen en I1, con x1 menor que x2. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que h de x1 es menor que h de x2. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos? Bueno. Observen que como x1 y x2 pertenecen en I1, entonces tenemos lo siguiente. Recuerden, ¿quién es I1? Aquí lo voy a poner. I1, ¿quién es? Es I intersección x0, infinito. Entonces, segurito, es un hecho que x0 es más pequeño que tanto x1 como x2. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí quiero que recuerden la definición de función convexa. ¿Qué dice la definición de convexa? Que para cualesquiera dos puntos en el intervalo, a los cuales les llamamos A y B, para cualquier punto intermedio X, se cumplía cierta desigualdad con las pendientes. Recuerden el teorema que caracterizó a las convexas. Vamos a aplicar ese teorema. Fíjense lo que tenemos. Tenemos tres puntos. X0, X2 y un punto intermedio X1. ¿Qué podemos concluir? Voy a hacer aquí un dibujito. Hacer un dibujo aquí. Tenemos a nuestra convexa. Vamos a pensar que el punto X0 es este. ¿Dónde está X1 y dónde está X2? Pues están adelante de X0. Aquí está X1 y aquí se encuentra X2. ¿Qué decía nuestra caracterización de funciones convexas? Que esta secante, vamos a dibujarla, que la secante, esta que estoy dibujando de rojo, tiene mayor pendiente que la secante que voy a dibujar de color morado. Voy a remarcarla. Eso es lo que decía el teorema, ¿no? Que caracterizaba a las convexas, que estaba dividido en tres incisos. Inciso A, y que hicimos, inciso A, sí, solo sí, inciso B. Inciso A, sí, solo sí, inciso C. Pues lo vamos a ocupar aquí, porque X0 y X2 son puntos en el intervalo. Con X0 menor que X2, toma un punto que está entre X0 y X2, llámale X1, y entonces por convexidad, tenemos que f de x2 menos f de x0 entre x2 menos x0, esa pendiente tiene que ser mayor que ¿quién? Que f de x1 menos f de x0 entre x2 menos x1. Si está bien eso, aplicamos la convexidad de la función f. Por hipótesis, la f es convexa. Tomamos dos puntos, x0 y x2, uno menor que el otro. Tomamos un punto intermedio x1. Comparamos las pendientes de las secantes. La secante que va de x0 a x2 con la pendiente de... sí, ahí me equivoqué, gracias por decirme. Y es x0, ¿no? x1, ¿sí? Y x0. Ahí está. Gracias. Comparamos las pendientes de esas dos secantes. ¿Y cuál es más grande? Pues la de f de x2, la de la recta que pasa por x0, f de x0 y x2, f de x2. Y por convexidad obtenemos esa desigualdad. ¿Ok? Pero ¿eso en qué se traduce? ¿Cómo definimos la función h? Hay que recordar cómo se definió h. H se definió como esto. F de x menos f de x0 entre x menos x0 si x es distinto de 0, x0, y f' de x0 si x es igual a x0. ¿Ok? En términos de h, ¿cómo queda expresada esta desigualdad? Es decir, h de x2 es mayor que h de x1. Déjenme borro este cachito que quedó feo. Ahí está.
h de x2 es mayor que h de x1. Pues ahí está. Eso es lo que queríamos probar. Aquí está. Aquí dice, tomamos dos puntos x1, x2 en I1 con x1 menor que x2. ¿Qué queríamos demostrar? Que h de x1 es menor que h de x2. Pues ya lo probamos. Está al revés. Ok, pero es la misma desigualdad, ¿no? Y eso, con eso, ¿qué podemos concluir? De ahí se concluye, con esto concluimos que la h es estrictamente creciente en el intervalo I1. Por otra parte, ¿cuál es el límite cuando x tiende a x0 por la derecha de h de x? Acuérdense, cuando nos pegamos al punto x0, al punto donde queremos ver cómo es la función, no nos interesa lo que pasa en el punto, sino lo que pasa alrededor. Entonces, alrededor, ¿cuál es la regla de correspondencia de h de x? Ah, pues nosotros sabemos que h de x es f de x menos f de x0 entre x menos x0. Ajá. Y ese límite, ese último límite que escribí, ¿existe? Sí, ese límite existe. Este f' de x0 existe por hipótesis. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en el intervalo que está a la derecha de x0, ahí la función h es estrictamente creciente, existe el límite lateral derecho, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que el límite, cuando x tiende a x0 por la derecha de h de x, es menor que h de z para todo z que pertenecen I con z mayor a x0. Aquí estamos aplicando el lema anterior, ¿eh? Aquí por el lema anterior. Aplicamos el lema anterior a la función h y ¿qué tenemos? Que este límite es menor a h de z para todo z que pertenecen I con z mayor a x0. ¿Eso en qué se traduce? En términos de la f. Porque acuérdense que la h quedó en términos de f. Voy a subir. Aquí está la regla de correspondencia. La h quedó en términos de la función f. Escrito todo en términos de f, ¿qué nos dice este resultado? ¿Quién es el límite lateral derecho de h de x? Es f' de x0. Este es este, ¿no? Y lo que está a la derecha de la desigualdad, ¿quién es? Es f de z menos f de x0 entre z menos x0. ¿Quién es más grande? ¿Z o x0? Z, ¿no? Por la manera en que se tomó. ¿Sí está bien eso? Z. Ok. Ahora, vamos a multiplicar z menos x0 en ambos lados de la desigualdad. ¿Qué nos queda? Nos queda f' de x0 por z menos x0 es menor a f de z menos f de x0. Pasamos a f de x0 del otro lado sumando. Y entonces nos queda que f' de x0 por z menos x0 más f de x0 es menor a f de z. ¿Pero eso qué es? Pues es lo que queríamos probar, que la recta tangente queda por debajo de la gráfica de la función. Formalmente se traduce en esta desigualdad. Esta es la ecuación, lo que está del lado izquierdo es la ecuación de la recta tangente. Y probamos que queda por debajo de la gráfica de la función f. Ajá. En el caso en que la variable es mayor que x0. O sea, estamos en el caso en que z es mayor que x0. ¿Qué caso falta? Falta ver que cuando z es menor que x0, cuando tomas un punto en I, que es menor que x0, esta desigualdad se sigue valiendo. ¿Ok? Si está bien, hay dudas, todavía nos falta otro caso, ¿eh? Todavía falta hacer otro caso más. Déjenme ver el chat. Ah, ok. Va. Bueno, este sería el caso 1. Caso cuando tomamos un punto mayor que x0. Al final le cambié el nombre, le puse z, pero estamos diciendo lo mismo, ¿no? Que si tomo un punto en el intervalo que sea mayor que x0, la ecuación de la tangente queda por debajo de la ecuación de la función, que es lo que probamos aquí.
Es esto. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el caso 2. Caso 2. Vamos a tomar un punto que está en I con z menor a x0. ¿Ok? Y hacemos la siguiente afirmación. Bueno, antes de eso, vamos a definirnos un intervalo. I2. ¿Qué intervalo va a ser? ¿Quién va a ser I2? Va a ser el intervalo menos infinito, coma x0, intersección, el intervalo I. ¿Eso qué es? ¿Quién es ese intervalo? Son todos los puntos de I que están a la izquierda del punto x0. Estamos considerando esos puntos. Y hacemos la siguiente afirmación. Afirmación. H, que H es una función estrictamente creciente en el intervalo I2. H es estrictamente creciente en el intervalo I2. ¿Ok? Vamos a probar eso. Demostración. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tomar dos puntos en I2. Sean X1, X2 que pertenecen en I2 con X1 menor que X2. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que H de X1 es menor que H de X2. ¿Ok? Entonces, voy a bajar tantito. Bueno, ¿dónde está X1 y X2? X1 y X2 se encuentran en I2. Como X1 y X2 pertenecen en I2 y I2 se definió como el intervalo menos infinito, X0, intersección I, entonces tenemos lo siguiente. X1 es menor que X2, así se tomaron. Pero como X1 y X2 se encuentran en el rayo menos infinito, X0, entonces X1 y X2 son menores que X0. Y otra vez, ¿qué tenemos? Tenemos tres puntos. Ajá. X1, X2, X0 en el intervalo. X1 es menor que X0. Tomamos un punto intermedio entre X1 y X0, al cual le llamamos X2. Por nuestro teorema que caracterizó a las funciones convexas, sabemos que se cumple cierta desigualdad. ¿Cuál? Voy a subir y voy a recordar la desigualdad. Voy a subir, subo. Aquí está. Se cumple, ya usamos la desigualdad del inciso B. Esa la usamos en el caso anterior. Ajá. Pero ahora vamos a ocupar la que está en el inciso C. Tienes dos puntos en el intervalo, uno menor que el otro. Tomas un punto intermedio y sucede esta desigualdad. La secante de los puntos que están más alejados, o sea, A y B, los que están alejados, es mayor que la pendiente del punto que está a la derecha con el punto intermedio, que es este. Esa desigualdad es la que vamos a aplicar, ¿no? Entonces vamos a usar el teorema que caracteriza a las convexas, el inciso C del teorema que caracteriza a las convexas. Bajo nuevamente. Y entonces, aplicando convexidad, ¿qué tenemos? Tenemos que f de x0 menos f de x1 entre x0 menos x1, la secante de los puntos extremos es mayor que f de x0 menos f de x... No, espera, aquí creo que me equivoqué. Ahí voy. Permítanme tantito. Voy. A ver. Sí, estamos viendo... No, ahí hubo un error. Sí, es que vi la desigualdad de cóncavas. Más bien es el de convexas. Es este que aparece aquí. Ahí voy. Hace rato, perdón, ahí va de nuevo. Hace rato, en el caso 1, usamos el inciso B de este teorema que caracteriza las funciones convexas. Ajá. Ahora, para el caso 2, donde estamos pensando que Z es menor que X0, vamos a usar el inciso C. Ajá. Entonces, como nuestra F es convexa por hipótesis, según las hipótesis del lema 1, podemos aplicar el inciso C. Entonces, para cualesquiera dos puntos en I, con uno menor que el otro, y un punto intermedio, se debe cumplir esta desigualdad.
f de b menos f de a entre b menos a es menor a f de b menos f de x entre b menos x. Vamos a aplicar eso. Bajo, esta es la desigualdad que tenemos que ocupar. Bajo nuevamente, bajo, bajo, bajo. Ahí está. Ok, y entonces, ¿qué nos queda? ¿Quién jugaría el papel de la A? El papel de la A lo jugaría el punto X1. ¿Quién jugaría el papel de la B? El punto X0. ¿Y quién jugaría el papel del punto intermedio? Lo jugaría X2. Ajá. Aplicamos convexidad, a saber, el inciso C del teorema que caracteriza a las funciones convexas. ¿Y qué nos queda? Nos queda que f de x0 menos f de x1 entre x0 menos x1, ese cociente, esa pendiente de la secante, de cierta secante, es menor a f de x0 menos f de x2 entre x0 menos x2. En términos de la h, ¿eso qué nos está diciendo? Fíjense, lo que está del lado izquierdo de la igualdad, de la desigualdad, lo podemos escribir de la siguiente manera. Factoricemos un menos en el numerador. Factoricemos un menos en el numerador. Y factoricemos un menos en el denominador. El truquito que se usó hace rato. Cancelamos esos signos menos y nos termina quedando que esto es f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. ¿Ok? Hacemos lo mismo en la desigualdad del lado derecho. Ajá. Y nos termina quedando que esto es f de x2 menos f de x0, la parte derecha de la desigualdad, entre x2 menos x0. Entonces tenemos que esto que estoy poniendo en un círculo rojo es menor que el otro círculo rojo. ¿Va? Vamos a escribirlo abajo. Entonces tenemos que f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0 es menor que f de x2 menos f de x0 entre x2, este es un x2, menos x0. Por la definición de h, ¿cómo se definió h? ¿Cómo definimos h? La definimos como, voy a subir, como el cociente diferencial de f en el punto x0, si la x es distinto de x0. Y si x es igual a x0, la definimos como f' de x0. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? En términos de h, ¿cómo se expresa esa desigualdad? Pues este es el cociente diferencial de la función f en el punto x0, lo que está del lado izquierdo. Y lo que está del lado derecho es el cociente diferencial de f también en el punto x0. Entonces, en términos de la función h, esto es h de x1 y lo que está en el lado derecho es h de x2. Y tenemos que h de x1 es menor que h de x2. ¿Qué queríamos probar? Queríamos probar que la h, voy a subir, es estrictamente creciente en el intervalo I2. Ahí está, ya lo probamos. Por lo tanto, h es estrictamente creciente en I2. Entonces, la h es estrictamente creciente. Por otra parte, falta algo más. Por otra parte, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de h de x? Otra vez, cuando tomas el límite, no te importa lo que pase en el punto x0, sino lo que pasa alrededor. ¿Cómo está definida h alrededor de x0? Como el cociente diferencial de f en el punto x0. Entonces, ese límite es lo mismo que este límite. ¿Y ese límite existe? Sí, porque por hipótesis la f es derivable en el punto x0. Este existe por hipótesis. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que el límite, cuando x tiende a x0 por la izquierda de h de x, existe. ¿Ok? Tenemos que existe el límite lateral izquierdo. Tenemos que la h
es estrictamente creciente en el intervalo I2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos aplicar el lema anterior. Por el lema anterior, podemos concluir lo siguiente. Por el lema anterior, ¿qué podemos concluir? Que para cualquier punto Z que pertenezca en I con Z menor a X0, o sea, todo un punto en el intervalo que esté a la izquierda de X0, ¿qué va a pasar? Pues ocurre que H de Z es menor a, sí, le voy a, nada más deja escribir esto y le subo. H de Z va a ser menor que el límite cuando X tiende a X0 por la izquierda de H de X. ¿Ese límite cuánto vale? Pues por lo que hicimos aquí arribita, en medio de lo morado y lo café, ¿quién es el límite cuando X tiende a X0 por la izquierda de H de X? Es F' de X0. Ok, sustituimos. Entonces esto es F' de X0. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? Que H de Z es menor a F' de X0. ¿Quién es H de Z? Pues por definición de H, esto es F de Z menos F de Z0, F de X0, aquí sí es X0, F de X0, entre Z menos X0 menor a F' de X0. Pregunta, ¿quién es más grande? ¿Z o X0? Es X0 más grande, ¿no? Z lo tomamos menor a X0. Por lo tanto, Z menos X0 es menor que 0. Eso hay que tomarlo en cuenta. El denominador del cociente diferencial es menor que 0. Cuando multipliquemos Z menos X0 en ambos lados de la desigualdad, ¿qué va a suceder? La desigualdad se va a invertir. Y entonces nos queda que F de Z menos F de X0 es mayor que F' de X0 por Z menos X0. ¿Y después qué hacemos? Pues sumamos F de X menos F de X0 en ambos lados de la desigualdad. ¿Y qué pasó? Pues que la gráfica de la función f quedó por encima de la recta tangente, incluso en el caso en que tomamos un punto en I por debajo de X0. O sea, en el caso 2. Sigue pasando lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué se tiene? Que cuando tomas un punto Z mayor a X0 y en el intervalo, la gráfica de la función queda por encima de la tangente. Y tomas un punto Z que está por debajo de X0 y en el intervalo, pasa la misma desigualdad. F de Z es mayor que la ecuación de la tangente. Ok, en cualquier caso entonces, ahorita subo, ahí voy. En cualquier caso, para todo Z que pertenece en I menos X0, F de Z es mayor a F' de X0 por X menos X0 más F de X0. Ahí está. Y eso es lo que queríamos probar. Acuérdense, ese era el objetivo. Les dije, no nos perdamos en el objetivo. Eso es lo que tenemos que probar. Ya lo interpretamos geométricamente, ya se entendió geométricamente qué dice. Pero ya formal, la parte formal, pues es probar esta desigualdad. Y eso fue lo que hicimos. Aplicamos el lema anterior y con eso probamos esta desigualdad. Para cualquier punto en I menos X0. Voy a subir tantito. ¿Hasta dónde quieres que suba? Ahí. Ok, perfecto. Ahí me quedo. Voy a leer sus preguntas. Ok. No hay preguntas. Bien. Bueno, pues ahí está la prueba del lema 1. Con esto ya todo quedó justificado respecto a las funciones convexas. Todo lo que hicimos la clase pasada ya quedó probado. El lema 1, el lema 2 se probó la clase pasada. El lema 1 lo probamos hoy. Ya probamos que si tienes derivabilidad convexa, sí, solo sí, f' es estrictamente creciente. Pero ahora, ¿qué onda con las cóncavas? Fíjense que en ese ratito, en estos 8 minutos, nos va a alcanzar el tiempo para concluir. Ahí va. Ahorita van a ver cómo en esos 8 minutos alcanzamos a concluir. Nada más déjenme leer el chat. ¿Por qué en el último punto no se factorizó un menos? A ver, déjame ver. A lo mejor yo me equivoqué. En el último punto. A ver, voy a bajar tantito.
Voy a bajar tantito, ¿eh? Si hay problemas me dicen. Bajo, bajo. En el último punto, ¿en qué parte? ¿En donde puse el menor que 0? Último punto. A ver, déjame ver Sí, nuevamente. ahí, en ese menor que 0. Ah, ok. Es que z menos x0 recuerda que es menor que 0, por la manera en que se tomó. Aquí lo tomamos. Para cualquier z en i, con z menor a x0, por el lema anterior, el inciso b, de hecho, del lema anterior, aquí lo ponemos, ¿qué se tiene? Que h de z es menor a este límite lateral izquierdo. Ese límite lateral izquierdo, ¿quién es? Es f' de x0, ¿no? Por la manera en que construimos a la función h. Ahora, ¿quién es h de z? Bueno, ¿cuánto vale h? En el caso en que z es distinto de x0, sabemos que la regla de correspondencia de h es esta. Es el cociente diferencial de f en el punto x0. ¿Va? ¿Cómo se compara? ¿Cuál es la asignatura de z menos x0? ¿Cuál es la asignatura de z menos x0? La asignatura de z menos x0 es negativa. ¿Por qué? Porque z es menor que x0. Y como z es menor que x0, al tomar esta diferencia, nos queda algo menor que 0. Multiplicamos por z menos x0 en ambos lados de la desigualdad. ¿Qué le va a suceder a la desigualdad? La desigualdad se invierte. Le sumamos f de x0 en ambos lados de la desigualdad y la desigualdad se preserva. O sea, cuando sumamos f de x0 en ambos lados de la desigualdad, se preservó. Cuando multiplicamos z menos x0 como era menor que 0, ahí sí se invirtió la desigualdad. Y por eso es que llegamos a esto. ¿Sí está bien? ¿Sí segura? Si hay dudas, dime, por favor. ¿Sí? Ok, va que va. Bien, perfecto. Entonces, ahí está. Ya con esto quedó todo justificado, pero ¿qué onda con las cóncavas? ¿Por qué no hemos hablado de las cóncavas? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues vamos a enunciar un lema. Si hay dudas, díganme, por favor. Si hay dudas, díganme, si no voy a continuar, ¿va? Bueno, voy a bajar y voy a enunciar un lema que corresponde a las funciones cóncavas. Lema. Igual a lo mejor no lo probamos hoy, pero de que les mando, o lo hacemos mañana, o les mando las notas con la prueba, eso es un hecho. Su prueba no es complicada, ¿eh? Lema. Vamos a tomar una función f, definida en un intervalo i, subconjunto de r en r. Y es un intervalo. Y aquí está el teorema. La maquinita que les digo que transforma teoremas de funciones convexas a teoremas de funciones cóncavas. ¿Qué es lo que dice el teorema? F es cóncava. Sí, solo sí. Menos F es convexa. Y es uno lo ve y dice, pues está bien, o sea, multiplicas un menos, de una convexa pasas a una cóncava, pero la potencia del lema es mucho, es muy fuerte este resultado. Y su prueba es muy, muy, muy sencilla. Geométricamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Vamos a hacer un dibujo antes de hacer su demostración, si es que lo hacemos, ahorita veo. ¿Cómo se ve geométricamente esto? Se ve de la siguiente manera. Esto tanta gráfica. Tenemos una cóncava. Ok, ahí está la cóncava, ¿no? Entonces, aquí está tu intervalo. ¿Qué significa geométricamente multiplicar un menos a la función? Reflejar, geométricamente, significa reflejar a la gráfica respecto del eje X. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Reflejamos respecto del eje X esa función y a ver si me queda. Nos quedaría algo más o menos así, ¿no? Su reflejado, ¿qué pasó? Pues de ser cóncava, pasó a ser convexa. Esa es la interpretación geométrica. De ser una cóncava, tenías a tu función f cóncava, pasaste a tener una convexa. ¿Ok? Su prueba, ¿es difícil? No, su prueba es muy, muy, muy sencilla. Tenemos 3 minutos. Vamos a hacer la prueba. Es como si fuera la inversa aditiva. La inversa aditiva, no la función inversa. La inversa aditiva, ¿no? O sea, tienes a f, le multiplicas un menos y entonces obtienes a menos f.
¿Ok? No, la inversa multiplicativa se obtiene de reflejar respecto a la gráfica de la identidad. ¿Ok? Respecto a la gráfica de la identidad. La función inversa. La inversa aditiva es esta. La inversa aditiva se obtiene de reflejar respecto al eje X. Vamos a dejar este. No lo vamos a probar mejor. No lo probemos. Es fácil. Es muy, muy fácil. Mejor vamos a concluir en esos 3 minutos. Van a ver que es de volada. Chequen. Ahí va. Teorema. ¿Cuál fue el teorema de la clase pasada? Que si tienes una función convexa y bueno, si es derivable, una función derivable en un intervalo i. Entonces, la convexidad es equivalente a que la f' sea estrictamente creciente. Pues, suponiendo este resultado, la prueba de una función es cóncava. Si y solo si la f' es estrictamente creciente es de volada. Ahí va. Teorema. Sea f una función dominio i subconjunto de R en R. Y un intervalo. Supongamos que f es derivable. En i. Entonces tenemos lo siguiente. Ahí va. F es cóncava en i. Si y solo si f' es estrictamente decreciente. Y va la demostración. Vamos a hacer la prueba de demostración. A ver. F es cóncava en i. Sí y solo sí, según el lema anterior. Sí y solo sí, ¿qué pasa? Toma inverso aditivo. Menos f es convexa en i. Pero tenemos derivabilidad. F es derivable. Menos f es derivable, pues sí, le multiplicas un escalar y la función sigue siendo derivable. Entonces, menos f es derivable en i. Menos f es convexa. En i, sí, solo sí, ¿qué pasa? Por el teorema de la clase pasada. El teorema de la clase pasada. ¿Cuál teorema? El que caracteriza a las convexas. Cuando una función derivable es convexa. Cuando su función derivada es estrictamente creciente. Es decir, en este caso, esto es sí y solo sí, menos f' es estrictamente creciente en i. Ok, escrito de otra forma, esto es menos f' es estrictamente creciente en i. Y si tienes una función que es estrictamente creciente y le multiplicas un menos, cálculo 1, tienes una creciente, le multiplicas un menos, la función inversa, aditiva, ¿cómo es? Ahora va a ser decreciente. Entonces, de aquí, ¿qué concluimos? Menos f es estrictamente creciente, sí y solo si f' es estrictamente decreciente. Y fíjense, fue un sí, solo sí, nada más. Consecuencia de que ya probamos que una función derivable es convexa, sí, solo sí, f' es estrictamente creciente. Con los lemas que, bueno, tuvimos que introducir varios lemas, se probó, sí llevó tiempo, pero ahorita ya fue de volada. Fue a base de sí, solo sí, y del lema anterior. Este lemita, que no lo probamos, No lo probamos, prefiero dejar escribírselos porque este es muy, muy sencillo y que veamos cómo esa maquinita transforma teoremas de funciones convexas en teoremas de funciones cóncavas. Eso fue lo que pasó. A partir de un teorema de funciones convexas, deducimos un teorema de funciones cóncavas. Sí está bien. Y lo mismo pasa con el criterio de la segunda derivada. Déjenme lo escribo. Déjenme escribirlo. Nada más nos vamos a tardar 3 minutitos más. Teorema. ¿Qué es lo que dice? Tomamos una función f, define un intervalo i, subconjunto de R en R, y un intervalo. Vamos a suponer que f tiene segunda derivada en i. Entonces, lo que dice el teorema es lo siguiente. Si f' es menor que 0 para todo x en i, entonces f es cóncava. Y va la demostración.
La demostración es muy sencilla. Otra vez, usaremos esa maquinita, es el lema, que transforma teoremas de funciones convexas en teoremas de funciones cóncavas. ¿Cómo? Pues, por hipótesis, f bi'prima, ¿cómo es la función segunda derivada? Es menor que 0 en todos los puntos del intervalo. Ok, y eso es sí, solo sí, menos f bi'prima, que es lo mismo que menos f. ¿Así? Acuérdense que la derivada saca escalares, pero también se los puedes meter nuevamente. Entonces, menos f bi'prima es mayor que 0. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando tienes una función cuya segunda derivada es mayor que 0? Por el teorema de la clase pasada, el criterio de la segunda derivada para funciones convexas, menos f tiene que ser convexa. Pero por el lema anterior, aquí aplicamos el criterio de la segunda derivada de convexas. Menos f es convexa y por el lema anterior, f es cóncava. Cóncava, lleva acento. Ahí está. A ver, déjenme ver el chat rápidamente y hay que averiguar la prueba. ¿Por qué? Porque empezamos con la hipótesis de que la segunda derivada es menor que 0. ¿Y qué probamos? Primero multiplicamos por menos, obtuvimos una función que fue menos f bi'prima. Menos f bi'prima tiene derivada mayor que 0 en todos los puntos del intervalo. Por el criterio de la segunda derivada para funciones convexas, tener segunda derivada mayor que 0 implica que la función sea convexa. En este caso, ¿quién sería la convexa? Menos f. Pero por el lema anterior, el que ya no probamos, la f es cóncava. Si está bien, si hay dudas, díganme, ¿va? Déjenme ver, profe, esa f de x arriba de la demostración es f bi'prima menor que 0. Ah, déjenme ver. Sí, a ver, déjame escribirlo bien. ¿Te refieres a esta? Que acabo de escribir nuevamente. Ah, sí, sí. Es un f bi'prima, ¿va? Gracias. Ahí está. Y entonces ese lemita es sencillo de probar. Lo voy a escribir. Ya no lo vamos a hacer en la clase, salvo que alguien quiera. Lo hacemos, pero su prueba es muy, muy sencilla. Si es que hay dudas, me dicen mañana. Lo escribo en las notas. El lema es muy fácil de probar, pero sus consecuencias son muy potentes. Porque con todos los teoremas que probamos de convexidad, todos esos teoremas se transforman en teoremas de concavidad. Eso es lo potente de ese lema. A partir de ese lema, teoremas de convexas se convierten en teoremas de funciones cóncavas. Y bueno, aquí terminaría la parte teórica de funciones convexas, funciones cóncavas, criterio de la primera, segunda derivada, el valor medio, y ahora siguen las aplicaciones. Hacer esbozo de la gráfica. Ejercicios de optimización. Máximos, mínimos. Yo espero que hagamos 3 o 4 por sesión. 4 ejercicios mañana, 4 ejercicios el miércoles, 4 el jueves, que hagan con los ayudantes también, y con eso terminaré la parte de aplicaciones, ¿ok? Y ya la siguiente semana empezamos con teoría de la integral. ¿Va que va? Bien. Pues si hay dudas, acuérdense que ahorita se supone hay asesoría, ¿va? Entonces, quien se quiera quedar un ratito, media hora, o no quieren, también eso es válido. Pues ahorita nos vemos en esta misma reunión, continuamos y ya, ¿vale? Nos vemos mañana, cuídense mucho, que tengan bonita noche. Hasta luego.